Qué lindo es el Señor. Y qué precioso es estar en su presencia, mis amados. Qué precioso es alabarlo al Señor con libertad, adorarlo con entendimiento. Porque Él nos ha dado todo, hermanos. Todo. Amados, este día tenemos un tema muy, pero muy importante. Y se llama salud espiritual. Salud espiritual. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor, por este privilegio inmenso que tú nos das, Señor, de estar vivos, Señor, y estar delante de ti, delante de mis hermanos, Señor, formando parte del maravilloso cuerpo de Jesucristo, que es tu iglesia, lavada con tu preciosa sangre. Padre, gracias te damos, Señor, porque estamos sentados a tus pies en este momento para recibir tu bendita palabra, para ser alimentados a través de ella. Espíritu Santo, usa mis labios, Señor, llenos de tu vida, Señor, llenos de la vida celestial, de la vida divina, que tanta falta nos hace, Señor. Fortalécenos con el poder de tu palabra, con el poder de tu Espíritu, Señor, para poder nosotros ir creciendo saludables hasta llegar a tu misma presencia en el cielo. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Salud espiritual. Amados, muchos cuidamos la salud física y mental. Y está bien. Pero no cuidamos la salud espiritual. Y allí sí está mal. Porque la salud espiritual es la base, es el fundamento para nuestra vida. La salud espiritual en nosotros es la más importante, porque nosotros somos sus hijos. Si tenemos buena salud espiritual, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, es sano. Va a ser sano. Veamos lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, del 20 al 23. Gloria al Señor. Que sea la misma palabra de Dios que los vaya llenando de su salud espiritual, porque de la palabra de Dios es que sale la vida y llega a nuestro corazón. Mire lo que dice aquí: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, sobre toda cosa que tú lo guardes, que tú cuides, guarda tu corazón, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Amados, cuidamos nuestro corazón manteniéndolo lleno de la palabra de Dios. Así como cuidamos nuestro cuerpo físico manteniéndolo lleno de comida. Porque usted, si un hambre se muere, ¿verdad? Le da hambre y no sabe qué comer. Asimismo, nuestro corazón, la vida espiritual, la salud espiritual es más importante. Entonces vemos aquí, porque la palabra de Dios es nuestro principal alimento y nuestra medicina. La otra comida es alimento nomás, pero no es medicina. En cambio, la palabra de Dios, sí, es nuestro principal alimento y nuestra medicina. Por lo tanto, nos mantendremos saludables en todo cuando
nos alimentamos diariamente con la palabra, ¿verdad? Gloria a Dios. La salud espiritual es parte de nuestra santificación. Repito, la salud espiritual es parte de nuestra santificación, es parte de nuestra separación del mundo hacia Dios. Veamos lo que dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 21 al 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21 al 23. Gloria al Señor. Aquí nos habla claramente la palabra. Primera de Tesalonicenses. Gloria al Señor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 21 al 23. Y dice la palabra de Dios: examinadlo todo, lo que oyes, lo que miras, lo que haces. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Quiere decir, sepárate del pecado. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que para que el Señor pueda santificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, y presentarnos irreprensibles para la venida de su Hijo Jesucristo, tenemos dos pasos adelante, el verso 21 y 22. Examinalo todo. Examina lo que haces. Y examina lo que no haces. Examina tu vida. Retener lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. O sea, sepárate del mundo. Sepárate del pecado. Eso. Entonces, cuando damos el primer paso a nosotros, entonces Dios hace el resto. No es que, Señor, límpiame, Señor, santifícame. Y el Señor va a decir, ¿qué? ¿Y qué? ¿Ya diste el primer paso? No estudias si quieres graduarte. Imposible. No comes si quieres llenarte. No trabajas, ¿cómo vas a tener dinero? Así es. Todo es un paso, todo es un proceso. Examinarlo todo y retener lo bueno. Tenemos que examinar todo, porque estamos en un mundo adverso, perverso, incluyendo nuestra vida a la luz de la palabra. La palabra es nuestra luz y ella va a alumbrar todas nuestras partes oscuras. Y el Espíritu Santo nos hace ver en qué estamos fallando. Como el tema es salud espiritual, entonces, ¿en qué estamos enfermos? Para ir buscando la sanidad espiritual. Comprobando lo que es agradable al Señor. Porque para eso fuimos creados, para agradar a Dios. Vamos a ver en Efesios capítulo 5, del 10 al 11. Efesios capítulo 5. Repito, Efesios 5, del 10 al 11. Nosotros, este es nuestro trabajo. Comprobando lo que es agradable al Señor. Él no lo va a comprobar por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que comprobar. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.
No podemos participar del pecado. No podemos ser más cómplices en el pecado, porque el pecado es un veneno para nosotros. Nos enferma y nos separa de Dios. El pecado enferma nuestra vida espiritual, enferma nuestra mente y enferma nuestro cuerpo. No podemos permanecer callados ante las obras de las tinieblas, ya que nosotros conocemos la verdad. Y la verdad es la luz. Y esa verdad nos ha hecho libres. Amén. No podemos, por lo tanto, ser otra vez esclavos. No podemos volver a la esclavitud, porque volvemos a ser cómplices del pecado. Tenemos que aprender a aborrecer la maldad. Cristo aborreció la maldad y él aborrece todavía. Hebreos 1:9. Hebreos 1:9. Esto está registrado aquí mismo de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Lo tienen? Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Cuando aprendemos nosotros a aborrecer la maldad y amar la justicia, que es la palabra de Dios, entonces Dios nos llena del Espíritu Santo. Aquí está la llenura. Cuando nosotros limpiamos nuestro corazón, nos desconectamos de lo malo, entonces nos vamos pareciendo cada día más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Veamos en Isaías 5:20. Isaías 5:20. Porque a los que no aborrecen la maldad, a los que no aborrecen el pecado, les viene juicio. Por eso recito este verso. Y yo no quiero que a nadie de nosotros nos venga juicio por ser cómplices del pecado, sino que nos arrepentimos, dejamos de hacer ese pecado y Dios nos perdona. Ay de lo que, ¿ya lo tienen? Ay de lo que a lo malo dicen bueno. No, es un pecadito de vez en cuando. No, este pecado no es grande. No, que Dios es amor, Dios me perdona. Estamos diciendo a lo malo bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Nosotros tenemos que ser radicales en nuestro proceder, a decir malo a lo malo y bueno a lo bueno. No pintarlo ni disfrazarlo de otra cosa, sino que a lo agrio hay que decir esto es agrio y al dulce hay que decir esto es dulce. De esa manera nos estamos desligando del pecado, del mundo y de las ataduras del diablo. Santiago 4:4, un verso tan usado por nosotros, pero es necesario recordarnos cada día. Para no caer en el error de pecar,
Dice, oh almas adúlteras, adúlteras. Porque cuando le fallamos a Dios, adulteramos espiritualmente. Adulteramos espiritualmente. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Vieron? La palabra de Dios es bien clara. Por eso que nosotros no tenemos amigos en el mundo. No podemos. En 1 de Juan 2, 5, 17. Más adelantito. Otro verso tan usado, pero tan necesario repetirlo todos los días para obedecerlo. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, aquí está, se refiere a esto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Es una vanagloria, es una gloria vana, es una vida vana. Vana es que es vacía. Solo Cristo la llena. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Veamos en Proverbios 28, 4. Proverbios 28, 4. Aquí esto es para que se nos quede bien grabado que no podemos hacer amistad con el mundo y peor defender lo que ellos hacen. Y dice así, Proverbio 28, 4. Los que dejan la ley alaban a los impíos. Los que dejan la palabra de Dios alaban a los impíos, a los apartados, a los que dejaron a Dios. Mas los que la guardan, los que la obedecen, contenderán con ellos. Ahí estamos nosotros. Ahí tenemos que estar en este grupo para contender, para alumbrarles, para decirles no hagas esto porque es incorrecto delante de los ojos de Dios. Eso es pecado y no debe ser. Entonces tendremos que contender. Entonces no tenemos amistad. Porque a nadie le gusta que le digan la verdad. Pero la palabra de Dios es verdad. Y gloria a Dios por eso, porque esa verdad nos hace libres. Libres de los pecados. Libres de las ataduras que el diablo quiere ponernos. Libres de la esclavitud. Libres del infierno. Sí, hermanos, eso nos hace la palabra de Dios. Cuando somos obedientes a ella y le hacemos caso más a Dios y ya no escuchamos al diablo, entonces eso es lo que nos hace libres. Retener lo bueno, amados hermanos, es retener nuestra salvación. Porque ¿qué es lo mejor que tenemos nosotros? Que Dios nos dio la salvación. Entonces hay que cuidar esa salvación. Veamos en Hebreos capítulo 3 del 12 al 14. Hebreos 3 del 12 al 14.
Aquí está un consejo, una advertencia. Consejo y advertencia a la vez. Hebreos 3, del 12 al 14, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Cómo se vuelve incrédulo? Cuando no obedece la palabra. Al desobedecer la palabra, el corazón se va endureciendo. Por eso que nos manda a cuidar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado, la práctica del pecado, endurece el corazón. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Tenemos que retener esa confianza, esa seguridad que la tuvimos desde el principio cuando aceptamos a Cristo. Cuando aceptamos a Cristo nos dijeron que éramos salvos, pues tenemos que mantener esa salvación, cuidarla. Tenemos que abstenernos de toda especie de mal para tener una buena salud espiritual. Vamos a Mateo 5, del 13 al 16. ¿Cómo nos mantenemos con una buena salud espiritual? Recordando lo que somos. Ejerciendo lo que somos. Estamos obligados a obedecer. Y el Señor nos dice: vosotros sois la sal de la tierra. La sal, mire, la sal da sabor, preserva de la pudredumbre. Repito, Mateo 5, del 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Oh, qué peligro cuando los cristianos perdemos el sabor. No servimos más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿Cuántos cristianos vemos en el mundo hoy diciendo: yo era cristiano, yo era pastor, yo predicaba, yo ganaba muchas almas para Cristo? ¿Y ahora qué? Se perdió. ¿Por qué? Porque no cuidó su salud espiritual. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud. No se la esconde, sino sobre el candelero, una parte alta, y alumbra a todos los que están en casa. Comienza por la casa. Tenemos que ser luz en nuestra casa. Ahí comienza nuestra luz. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aunque vivamos en un tiempo malo en cuanto a la moral, nosotros los hijos de Dios, amados hermanos, debemos ser la luz del mundo y la sal de la tierra. No podemos perder ni nuestra luz ni nuestro sabor, porque de lo contrario
vamos a ser pisoteados por los hombres. Perdemos la credibilidad. Nuestro testimonio se fue por el piso. Todo el mundo lo pisotea. Porque ¿qué hacen de un árbol caído? Todo el mundo hace leña. Después lo quema. Ahí terminó la vida del cristiano. Por eso es que el Señor, en su infinito amor, nos da este tema, este día, sobre la salud espiritual. Sí, amados. El Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, nos aconseja en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 11 y 12. Aquí nos instruye. ¿Lo tienen? Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, contra tu mente, contra tu razonamiento, contra tu voluntad, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no son ni judíos ni conocen a Cristo, para que en lo que murmuran de vosotros, que critican y digan que son fanáticos, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras. Cuando por nuestro buen testimonio, ellos busquen lo que nosotros tenemos y tengan la visitación de Dios y sean salvos ellos también, para que en lugar de criticarnos, glorifiquen junto con nosotros. Gloria al Señor. Bendito eres, Señor. Nuestra buena manera de vivir es teniendo una buena salud espiritual. Si nuestro espíritu está sano, nuestra vida está igual, sana. No hay problemas. Mateo 4:4. Esto es lo que nos da la sanidad espiritual. Y dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el Hijo de Dios nos dijo eso, que del hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el principal alimento. Veamos en 1 de Pedro 2, 1 y 2. Estábamos en 1 de Pedro, mismo antes. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Desechando pues toda malicia. Eso nos toca hacer nosotros. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, o sea, una limpieza general en nosotros. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amados, ¿por qué mucha gente no tiene hambre y sed de la palabra? ¿Por qué no le gusta la palabra? ¿Sabe por qué? Porque la palabra es luz y su corazón está lleno de oscuridad, de tinieblas.
hablando espiritualmente de pecado, de basura. Por eso la palabra de Dios, le gusta la palabra, la escucha, pero no puede penetrar al corazón. Quiere estudiar y no la entiende. Tiene hambre y no come, porque está enfermo espiritual. ¿Por qué? Porque está con pecado en el corazón. Como hijos de Dios, debemos desear la leche pura de la palabra de Dios. La pura. Es una señal segura de una buena salud espiritual si usted se alimenta todos los días de esa palabra. Gloria al Señor. Es el alimentarse bien con la palabra de Dios escrita en la Biblia. Porque aquí está la palabra profética más segura, en la Biblia. Mucha gente estudia muchos libros, pero la Biblia no. ¿Y qué nos dejó? ¿Dónde está el manual de instrucciones que Dios nos dejó? ¿En los libros que hacen los hombres o en la Biblia? En la Biblia. Entonces, cambiamos el orden de Dios, equivocamos nosotros. Tenemos que buscar la Biblia, la inspirada por Dios. Gloria al Señor. Porque la Biblia, la palabra de Dios, produce vida de Dios en nosotros. Ahí está lo grandioso, que la Biblia, la palabra de Dios, produce la vida de Él en nosotros. Porque nosotros somos seres espirituales. No somos terrenales. Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, hermanos. Ya tenemos que alimentarnos de una manera como celestiales. Tenemos que comer el alimento celestial, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan 6:63? San Juan 6:63. Bendito eres, Señor. Mire, y Él lo dijo Él mismo. Dios, Jesucristo. Dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. La carne, este cuerpo terrenal, para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que Él dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque allí tenemos la vida de Dios. En la palabra de Dios está la vida divina, la autoridad divina. Tenemos aquí en la palabra. Esta carne para nada aprovecha. Esta carne se pone contenta cuando le ponen una ropa nueva, cuando le dan una buena comida, cuando se baña y se descansa. Pero ¿de qué aprovecha? Son cortos días. Esto es terrenal. En cambio, nuestro espíritu debe ser alimentado con la palabra de Dios, porque son espíritu y vida de Dios. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Bendito eres. Veamos en Mateo 5:6. Mateo 5:6. Aquí está el requisito que tenemos que cumplir, tenemos que tener. Mateo 5:6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
el requisito, amados hermanos, fundamental para nuestra salud espiritual es tener hambre y sed de la palabra de Dios, del alimento de Dios, no del alimento de la carne. Podemos satisfacer a la carne dándole de comer bien, es lógico, está bien, perfecto. Tenemos que cuidar al cuerpo, porque el cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo. No podemos dejarlo enfermar. Tenemos que alimentarlo también. Pero lo más importante es para lo que da provecho verdadero, es el Espíritu. Amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios, amados, es lo mismo que amar a Dios. Porque la Biblia dice, el que me ama mi palabra, la amará. Y después dice, y el que no me ama, no obedece mi palabra, no la guarda. Entonces, cuando decimos, amo a Dios y no amo la palabra, nos estamos engañando. Tenemos primero que aprender a amar la palabra a quien vemos. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no amamos su palabra? A Dios aquí no vemos. Entonces tenemos que primeramente enamorarnos de la palabra, obedecer la palabra. Entonces podemos entender y obedecer a Dios. La condición de la salud espiritual del creyente, amado hermano, durante toda su vida dependerá del hambre y sed de la palabra que tenga. La salud espiritual de nuestra vida está condicionada a nuestra hambre y sed de nuestro alimento. Lo mismo pasa con el cuerpo físico. Si usted le duele algo y no se toma una pastilla para el cuerpo, le va a ir peor. Ese es el cuerpo físico, porque es terrenal. Pero su espíritu no necesita pastillas, no necesita comida terrenal, necesita la palabra de Dios. Cuando se le acaba el hambre por Dios y su palabra, se enferma y muere espiritualmente. Sí, hermanos, se enferma primero y después muere espiritualmente por falta de la vida divina, por falta de la vida de Dios proporcionada por la palabra. Nos faltó vida. Es como dejar de amar. Al dejar de amar a Dios, prácticamente nos estamos matando, porque estamos dejando la vida. Veamos en Apocalipsis 2, 4 al 5. Apocalipsis 2, 4 y 5. Bendito sea el Señor. Y el Señor nos dice, con amor, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando dejamos de amar la palabra, estamos dejando nuestro primer amor, que es Dios. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Vuelve a la palabra. Pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar. Te quitaré lo poco de palabra que tienes todavía, si no te hubieres arrepentido. Sí, hermanos.
Dios, nuestro Padre, quiere que nosotros, sus hijos, disfrutemos de buena salud y de bendiciones también. Porque todas las bendiciones son nuestras, pero están condicionadas a nuestra obediencia a la palabra. Veamos en 3 de Juan, versículo 2. Estamos cerquita de Apocalipsis. 3 de Juan, versículo 2. Mire lo que nos dice aquí el Señor a través de su santa palabra. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea, depende de cómo prospere nuestra alma. ¿En qué? En el conocimiento de Él, de su palabra. Nuestra alma está compuesta de nuestros razonamientos, de nuestro intelecto, de nuestra capacidad de razonar, de nuestra voluntad, de nuestra inteligencia. Todo eso compone nuestra alma. Entonces, esa mente tiene que ser cambiada. La voluntad tiene que estar de acuerdo a la de Dios. Entonces va a ser prosperada. No solamente en nuestra alma, sino que vamos a tener salud. Y vamos a tener todas las bendiciones de Dios. Dios nuestro Padre desea que nos vaya bien en todo. Amén. La falta de las bendiciones de Dios en el creyente están relacionadas con la prosperidad de nuestra vida espiritual, no material, no dinero, no, espiritual. Nuestra prosperidad espiritual, esa es la verdadera, la prosperidad eterna. La otra se acaba. Puede hacerse rico, viene esta noche, se le quema su casa, o se muere, o le roban, y ya se acabó. Pero la espiritual es eterna. No se la roba a nadie. Sí, amados. Josué 1:8. Vamos a ver la prosperidad espiritual, cómo comienza. Vamos a leer aquí a Yahshua. Este es un verso exclusivo que debe, al menos Yahshua, aprenderse de memoria. Sí, porque tiene unos versos maravillosos aquí que el Señor da. Pero esto es para todos. Nunca, nunca. ¿Lo tiene? Josué 1:8. Josué 1:8. Gloria a Dios. Sí, esto es para todos. Chicos y grandes. De todas las edades. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca debe apartarse la palabra de Dios de nuestra boca. Nunca. Sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar es pensar. Hablar. Hablamos solos con la palabra. No estamos solos, estamos hablando la palabra. Estamos hablando con Dios. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. En la Biblia. Porque entonces, siendo obedientes a la palabra de Dios todos los días, día y noche, para obedecerla,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí dice todo, no casi todo. O sea, si obedecemos todo nos sale bien. Si obedecemos un poquito nos sale bien. Entonces, nuestra bendición está condicionada ¿a qué? A nuestra obediencia, a la palabra. Sí, amados. Entonces, depende de nosotros. ¿Por qué no somos más bendecidos? Por desobedientes a la palabra. Nos olvidamos y estamos pensando en otra cosa. Dice, nunca se aparte tu boca de hablar la palabra. Siempre tenemos que estar hablando la palabra. Hablando el nombre de Dios, glorificando el nombre de Dios, conectados con Él. Porque si no estamos conectados con Dios, nos conectamos con el enemigo. Él se conecta con nosotros. Le damos chance a que Él se conecte. Y cuando nos acordamos, estamos pensando como el enemigo. Sí, amados. Juan 14:15. San Juan 14:15. San Juan 14:15. Mire lo que nos dice el Señor Jesucristo. Qué lindo es el Señor. Qué fácil que nos enseñe el Señor. Y que nosotros hacemos la palabra difícil porque no la obedecemos. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad, que quiere decir obedeced mis mandamientos. Si me amas, obedece. El hijo que ama al padre le obedece. Cuando no lo ama, no le obedece. Así somos nosotros con nuestro Padre Celestial. Cuando obedecemos la palabra, estamos amando a Dios. Cuando la desobedecemos, no. Mire lo que dice el mismo en Juan 14:21. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos, o sea, el que tiene mi palabra y los obedece, los guardes, obedecer, no que le va a guardar en un closet. No. Repito, el que tiene mi palabra, o sea, mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Aleluya. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice. Entonces, Él es el que pelea por nosotros. Él es el que nos ciñe de poder. Él es el que hace perfectos nuestros caminos. Él es el que hace nuestros pies como de siervas. Y nos hace estar firmes sobre las alturas. ¿Se han visto ustedes los venaditos arriba, los ciervos? En unas montañas que parecen que se van a caer. Pero no, ellos andan tranquilos. Así es Dios con nosotros. ¿Cuándo? Cuando la palabra está en nosotros, cuando la obedecemos, entonces tenemos todas las bendiciones. Ya no solamente el Espíritu Santo está dentro de nosotros, sino Cristo también, el Padre también. Entonces, eso es tener salud espiritual, relacionarnos en intimidad con Dios todo el tiempo. No solamente cuando lo necesitamos. Amados, quiero decirle que todos los segundos de nuestra vida necesitamos de Dios. A Él lo necesitamos siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque sin Él, nada podemos hacer. Nada, absolutamente nada. Cuando obedecemos su palabra, cuidamos nuestra salud espiritual.
Y al cuidar nuestra salud espiritual, estamos ya cuidando nuestra mente, nuestro cuerpo, todo. Porque al cuidar la espiritual, el resto cuida todo. Eso nos protege de todo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. Somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, Él se encarga de sanar nuestro cuerpo mortal. Como dice Romanos 8:11. Romanos 8:11. Gloria al Señor. Romanos 8:11. Qué lindo, hermanos. Por eso es que tenemos que estar conscientes. Examinar nuestra vida diariamente a la luz de la palabra de Dios para ver si el Espíritu Santo está dentro de nosotros todavía. Sí, amados. Dice, y por eso está esta pregunta. La I es como una pregunta. Y si el Espíritu, y si en caso el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Si no mora el Espíritu Santo dentro de nosotros, va a morar otro espíritu que no es el de Dios. Y ese no nos va a sanar, ese nos va a enfermar y a matar. Sí, hermanos. 1 Corintios 3:16 al 17. Nos recuerda aquí, el mismo Espíritu Santo nos recuerda para que cuidemos nuestro cuerpo físico. ¿Y cómo cuidamos? Cuidando lo espiritual primero. Lo espiritual protege lo físico. En cambio, lo físico destruye lo espiritual. Y dice así, 1 Corintios 3:16 y 17 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué lindo, hermanos. Pues si el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros, tenemos que cuidarlo. Si alguno destruyere el templo de Dios, o se destruye este cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Sí, hermanos. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, debemos de someternos al Espíritu. Y ya no a la carne. Ya no. La prioridad tiene el Espíritu. Veamos Romanos 8, 12 al 14. Romanos 8, del 12 al 14. Porque tenemos que cuidar nuestro cuerpo, sí. Pero no vamos a ser esclavos del cuerpo. No podemos darle gusto a todo lo que quiere. No. Romanos 8 del 12 al 14. Porque no somos deudores a la carne. No somos deudores a nuestro cuerpo físico. Somos deudores al Espíritu. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, conforme a nuestras emociones, reacciones, sentimentalismos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Nos morimos. Mas,
si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. Si no somos guiados por el Espíritu Santo, sino por los deseos de la carne, no somos hijos de Dios, dice la Biblia. Bien claro. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Si constantemente damos muerte a las obras de la carne, entonces somos guiados por el Espíritu Santo y sabemos que actuamos como hijos de Dios. Veamos Apocalipsis 3:15 al 16. Ya con eso terminamos. Apocalipsis. Tres, 15 al 16. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Y el Señor nos dice, toda la iglesia, yo conozco tus obras. A todos nos habla, y el que está mal con el Señor, pues recibe, y el que está bien, pues también le da gracias al Señor por todo, porque la palabra de Dios es en amor para que nosotros no nos perdamos, sino que nos volvamos a Él. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amados, en medio de una época de tibieza espiritual de la iglesia, Dios nos está advirtiendo del peligro de ser fríos o tibios en la iglesia de Cristo. Por eso tenemos que buscar la salud espiritual, llenarnos del poder de Dios, llenándonos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Buscando la palabra para obedecerla. Sí, amados, el que no lo hace va a mantenerse enfermo espiritualmente. Y el que está enfermo, ¿qué le espera? La muerte. Pero nuestro Padre nos ama tanto, amados hermanos, que Él quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, que todos reconozcamos que hemos fallado y le pidamos perdón, y cada pecado, cada desobediencia que hemos cometido, que el Señor nos perdone y nosotros podamos enmendar ese error, no volver a hacerlo, y que el Espíritu Santo nos ayude a estar más cerquita de Dios, que nos dé más hambre y sed de su palabra, para de esa manera poder amar al Señor más y más. Vamos a ponernos de pie. Bendito eres, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, nombre que sobre todo nombre, Señor, te adoramos, te bendecimos, Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque este día nos hemos llenado, Padre, de la salud espiritual. Desechamos toda impureza, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por las cosas que hemos hecho que a ti no te agradan, Señor. Padre, ya nosotros renunciamos, desechamos, abandonamos, rechazamos toda impureza espiritual de nuestra vida, porque eso es enfermedad. No queremos saber nada de la enfermedad, no queremos estar ligados al pecado, Señor. Queremos tener esa salud espiritual que tú nos brindas por medio de tu palabra, Señor. Ayúdanos a amar tu palabra. Danos cada día más hambre y sed de ella, para alimentarnos todos los días con tu palabra bendita, para tener comunión contigo en oración, Señor, todos los días para conversar contigo, Señor, y ser alimentados por ti, Señor.
ser fortalecidos con el poder de tu fuerza, Señor. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida para nosotros, es medicina, Señor, es luz, es todo en nosotros, Señor. Sin tu palabra no podemos vivir, Señor. Ayúdanos a serte fiel, ayúdanos a ser obedientes a ella, ayúdanos, Señor, a ser hacedores de ella, no tan solamente oidores, porque nos engañamos a nosotros mismos y no queremos ser engañados, porque ya fuimos libres a través de tu palabra. Tu palabra nos hizo libres de todo engaño. Por lo tanto, no permita, Señor, que caigamos otra vez en el error para ser otra vez engañados por el enemigo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Esa fe que vino del cielo, Señor. Esa fe celestial. Padre Santo, gracias, Padre, por tu palabra, y gracias por mis hermanos, Señor, que hemos sido edificados, consolados y exhortados por ella, Señor. Gracias, Padre. Yo bendigo a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendigo sus vidas, Señor. Bendigo sus familias. Bendigo sus trabajos, sus negocios. Señor, bendigo su salud espiritual. Gracias, Padre. Ahora vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, porque tú vas en cada corazón. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y el pueblo de Dios dice: salúdense los unos a los otros. Gloria al Señor.